hablar, para hablar bastante. Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Después de mucho tiempo sin vernos presencialmente todos y de 3 semanas sin que conozcan de mí en videos, retornamos a las actividades escolares, esta vez sin dejar de lado el paro, es decir, manteniéndonos todavía sabiendo que hay una anormalidad socioeconómico-política en el país y que no podemos darle la espalda así estemos retornando a la actividad académica. De hecho, aprovechando de que estas actividades académicas dar una conciencia popular, una conciencia nacional, una conciencia social frente al manejo del paro, frente a una propuesta a la no violencia, frente a mantener también denunciando las injusticias que vienen inicialmente pues del Estado, porque el Estado es lo más justo que hay, y pues ante las injusticias del Estado pues no podemos quedarnos silentes, mudos o callados o sencillamente darles la espalda. Quiero agradecerle públicamente a partir de este video a todos y todas aquellos jóvenes que han estado en la primera línea. Sí, les quiero agradecer por defender a la población que ha estado en los campamentos, por haber resistido, por haberse hecho notar y haber generado este cambio de posturas del gobierno, porque lo digo yo, no creo que hayan sido las múltiples marchas diurnas las que han hecho temblar el establecimiento, sino han sido las acciones nocturnas, desafortunadamente con tanta violencia, con tantos muertos, pero eh, inevitablemente estos hechos son los que realmente sacuden y hacen mover este país social, ¿no? Es una situación bien caótica. Bueno, estábamos antes de iniciar la grabación haciéndole unas preguntas frente al paro a algunos de los participantes. ¿M? Eh, lo último que salió fue pues la instantaneidad del retorno a las actividades. Creemos, considero yo como parte del sindicato y como profesor del Estado que estoy de acuerdo con retornar, digamos, a las actividades, pero creo que faltaron respuestas oficiales por parte de FECODE para decir por qué se levanta esta inactividad. ¿Mm? Pero para nadie es un secreto que muchos profesores estamos también un poco cansados como de decir, ¿y los pelados qué? O sea, ¿y qué es nuestra labor? Yo personalmente entré en agobio, como de levantarme lunes, martes, miércoles, jueves y decir, ¿y qué hago? Y sin poder, digamos, citarlos a una clase, porque pues sería como contravenir a las disposiciones, digamos, de un gremio, de un sindicato, de un colectivo masivo al cual pues uno pertenece de alguna u otra forma. Eh, Angelita, lamento mucho haber deshecho el cambio no, más bien, haber frenado el cambio de horario del profesor nuevo, de Pedro, pero bueno, creo que él desconocía que yo iba a hacer clase hoy. Eh, Les voy a preguntar así a Jennifer, a María, a Franklin y a Ángela María, o sea, la primera María, María Valencia. Les voy a hacer esta preguntita. Les voy a poner dos preguntas y responden alguna de las dos. Eh, ¿Qué ha sido lo más, qué victorias han visto ustedes o qué cambios positivos han visto ustedes que ha tenido la sociedad, ya sea dentro de su entorno micro o a nivel nacional, las actividades del paro? ¿M? ¿Qué ganancias podríamos decir en ese momento que se han estado obteniendo sin decir que ya se terminó todo el paro? Ángela María. Bueno, pues principalmente tengo entendido que la reforma tributaria ya se dejó, ¿no? Mm, Y también, no sé, en mi opinión, creo que por primera vez los colombianos se dan cuenta que, o sea, abrieron los ojos, ¿sí? No dejaron el paro como al primer día, al segundo día, sino que por primera vez yo veo que sí tomaron la iniciativa de querer cambiar al pueblo colombiano y pues bajar de una vez por todas el gobierno en que estamos, ¿no? Pero pues está claro mm. que sigue la corrupción y que lo que hace Duque es esto, ¿cómo digo esto? Dar propuestas que ni siquiera va a cumplir, como lo ha hecho con
creo que la matrícula cero dijo algo acerca de eso, que me parece Sí, sí. una completa mentira, pero sí, en general, por primera vez he visto que los colombianos despertaron y pues creo que eso es muy bueno para Colombia, ¿no? Sí, vale, vale, vale. Muchas gracias, Ángela. Franklin, María Fernanda y Jennifer, ¿qué pueden responder frente a la pregunta? O una pregunta que ustedes mismos se hagan, como para abrir esto sí con la voz de todos. Bienvenido, Vamos. Harold. Buenas tardes. No, pues nosotros ganamos y siempre dimos la voz en que le recordamos al pueblo colombiano en que la policía y las grandes élites no están con el pueblo, sino están con las personas que tienen plata. Le recordamos a los colombianos Sí. que la brutalidad que se vivió, que vivieron los campesinos, que vieron gente de escasos recursos, la están viviendo ahora y la están viendo frente a sus ojos. Le recordamos que esa brutalidad es hacia la gente más vulnerable, que los grandes no se comprometen, no pierden nada, los que más perdemos somos los que siempre votan por los mismos y por los que siempre nos hacen, por los que siempre nos hacen, los que siempre hacen que el pueblo se pelee contra ellos mismos. Bien, Franklin, me gusta cómo hablas, me gusta que te apropias subjetivamente de nosotros. Bacano, bacano. A mí me ha costado trabajo incluirme dentro de nosotros porque me he sentido poco partícipe de cuerpo en esas situaciones. Vale, bacano. Jenny y María Fe. Hola. Oh, hola, qué bueno escucharlas. Profe, Cuénteme. pues, ¿qué digo yo? Pues tanto como se ha ganado, se ha perdido muchísimo y Ujú. siento que, o sea, más de que hayamos quizá ganado, tumbado algunas cosas que literal nos han tumbado porque pues obviamente eso no se puede tumbar, sino que tienen que hacer como un cambio a esa reforma. En fin, ¿Qué hemos perdido? hemos Bacano, ya perdido, que dice que hemos perdido. ¿Qué has perdido? profe, hemos perdido muchísimas vidas de muchísimos ciudadanos que hemos salido a Ujú. quizás salir a marchar por algo mejor y no, Sí. porque hay unos que ni siquiera pueden regresar a sus casas por la brutalidad de la policía, del SMAT, por esas entidades que se supone que son eh, el respaldo o que se supone que tienen que guardar la vida de los ciudadanos cuando no han hecho eso. Entonces es más que evidente todo lo que ha hecho la policía, el SMAT, y Mm. todo eso. Entonces lo digo más como que por las vidas que se han perdido, ¿sí me entiendes? Porque, o sea, Sí, son muchísimos muertos, muchísimos heridos. Entonces, sí, por sí. querer cambiar algo, estamos perdiendo muchísima más gente que se ha atrevido a salir a luchar por esto. Sí, creo que tu respuesta es lo mejor. Claro que hemos perdido vidas. Y ya creo que es suficiente terror como para ya lo demás que se ha perdido, dinero, estaciones de Transmilenio, creo que eso no vale tanto como Exacto, la o sea, yo cantidad de siento que hay vidas. gente que se emputa muchísimo o que no, que vean, dañaron esto, que dañaron una cosa, pero pues ahí sí no se indignan porque mataron a alguien y entonces empiezan a decir, no, que ellos se lo buscaron por salir a la calle. Obviamente no, o sea, Mm. nosotros estamos tratando de cambiar un país del cual ellos mismos se dejaron arrebatar, se dejaron quitar literalmente todo. Entonces empiezan a juzgar muchísimo a las personas que estamos saliendo a protestar. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Digo que ustedes ahora, digamos que a partir de ese momento bacano que ustedes como jóvenes han visto este estallido social y no es por no de quitarse la responsabilidad, digamos, como adulto, pero sí es compartir y entregar esa responsabilidad a ustedes de que los cambios tienen que ser políticos, no solo en la cuestión electoral, sino también de organización juvenil. Hablaba con Franklin la vez pasada en que nos encontramos de casualidad en el portal y que de aquí una ganancia tiene que salir entre las personas. Digamos, de lo más bonito que pude ver son las ollas comunitarias, las donaciones, el acompañamiento, los vecinos acompañando y dotando de bicarbonato, de vinagre a los pelados de la primera línea. Esa solidaridad entre los participantes pues, de esta inconformidad tiene que mantenerse y los invito a ustedes a que piensen y ojalá retornemos a las aulas de clase para hablar también con mayor propiedad
de cómo organizarse también como jóvenes para que la política no quede resumida solo a la elección, sino a las cuestiones electorales, sino que la política retorne otra vez a esa participación activa, ¿sí? De los jóvenes, las juntas de acción comunal, las casas juveniles, los centros de entretenimiento, centros culturales, todo ese tipo de situaciones que estaban como en stand-by, digamos, hace unos 15, sí, 14 años tiene mi hijo, 15 años, 16 años. Los jóvenes de ese tiempo también estamos como tratando de apropiarnos del cordón político, pero bueno, creo que no alcanzamos a hacer lo suficiente porque pues hoy tenemos este estallido social. Gracias, Jennifer. Eh, María Fernanda y Harold, ¿qué hemos ganado y o qué hemos perdido en estos días de paro? 49, Profe, 48, pues yo 49 días. creo que hemos ganado que, digamos, la mentalidad de algunas personas cambió en el sentido de que, digamos, los colombianos decíamos y tenemos esa mentalidad de que si no lo veo, no me va a pasar a mí, o si no existe, o sea, no existe, ¿listo? Entonces, Ujú. esto ya ahorita la gente se dio cuenta que lo que veía muy lejano, lo que no les iba a pasar, en serio está pasando. Entonces, creo que eso cambió y pues que perdimos muchas vidas, y creo que ahorita estamos perdiendo un poco cómo se veía el paro, ¿no? Porque por eso estamos aquí en clase, ¿no? Esto, como que en el estallido de la gente, esto sonó mucho, pero como que ahorita la gente no, ya no les tanto la importancia que tenía antes. Sí, deja de ser nuevo, ¿no? Se acuerdan que siempre juego yo bastante con ese asunto de qué es nuevo. Pierde la novedad y es lo mismo, o sea, tiene que, utilizando la palabra que tanto me disgusta, reinventarse, reconfigurarse la sesión del paro, porque las mismas marchas y las mismas pedreas también cansan a la población, ¿sí? Ya al día de hoy ya son muchos vecinos también que ya estaban cansados también de los enfrentamientos, obviamente por los gases y tal, y es una situación insostenible, ¿sí? Para todo, entonces también se están cansando los apoyos también. Y viejo Harold, sigues acá, así Harold, ya te vi. Harold, cuéntame, ¿qué hemos ganado y o qué hemos perdido en estos días de paro? Pues bueno, en cuanto a ganar, sí diría que no puedo definir muy bien lo que se ganaría, pero sí podría definir bien lo que se perdió en esto. Aparte de las Dale. vidas, se ha perdido ciertos fondos económicos, o de por sí se ha perdido dinero, se ha perdido vidas. Se ha dicho por ahí que han sido 15 manos de policías y el resto por manifestantes. Ahora, si bien podrían haber otros manifestantes agresivos en ese momento, y hay otros que Ujú. son pacíficos, igual es una desubicación, no sé. Ahora pues se han desaparecido personas, se han cerrado negocios, entonces prácticamente está todo mal. Sí, 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 me gusta cómo cierras esto, está todo mal. Bueno, después de esta reflexión, muchachos, hoy tengo una clase que une lo último y lo nuevo. Me permito leer un poco, ¿listo? O sea, la última clase buscaba indagar en el aburrimiento profundo aplicado a la sociedad colombiana, ¿cierto? Y muchos me enviaron la tarea que era como una exposición, ¿no? Se había pedido un video corto o, sí, o una exposición, ¿sí? Y cuando eso, pues llegó este estallido nacional que le dio un giro al acontecer social. Es decir, al día de hoy podríamos estar mostrando las exposiciones y todo esto, pero pues creo que sería redundar en algo que ya no tiene sentido. Quizá la manifestación más evidente de un cansancio general de las condiciones económicas y políticas eh, es lo que hemos visto. Este estallido, hablando de la sociedad de cansancio, creo que fue una forma de decir, estamos cansados. Si bien Byung-Chul Han hablaba de un cansancio muy de una sociedad industrializada como la surcoreana, unos cansancios como muy metafísicos, Colombia se cansó realmente, se está cansando, inclusive hasta del mismo paro, y ese estallido social creo que es una prueba fehaciente, como si toda Colombia estuviera en esa clase sobre la sociedad del cansancio, y cuando yo le pregunto a Colombia, expóngame cómo opera la sociedad del cansancio en Colombia, Colombia decidió parar y manifestarse y entregar vidas y bueno, y hacer todo eso que ha sucedido, lo que hemos visto y lo que no hemos visto,
como la tarea, ¿sí? Como la tarea. Es decir, entonces, la mayor exposición de cómo es la sociedad del cansancio en Colombia llegó esto, ¿sí? No es el cansancio de la autoexplotación, sino el cansancio de la explotación por todo lado, ¿sí? La explotación laboral, la autoexplotación, el agotamiento de las esperanzas y la intención del Estado de exprimir a los que ya están totalmente agotados en su economía. Veía que había en noticias, Dinamarca tiene el impuesto, los ricos de Dinamarca pagan de impuesto de renta, es decir, impuesto a la riqueza, y se aplica a esas ricachones, el 25%. Colombia, los ricos de Colombia aportan solo el 1% de renta. ¿Sí? Suficiente como para decir que tienen que haber una real reforma tributaria, pero que se aplique a que ese 1% aumente en el impuesto de renta a las personas más ricas. Ok, pero me parece que hubo algo más, como una especie de deseo de romper todo, así estaba el cansancio, y acabar con todo lo que hay. Me pregunto yo, quizás acabarlo para reconstruir, lo dudo, pero sí romper todo como una forma de un hastío ontológico, un hastío del ser, no un hastío como para dejar de ser y morirnos, ¿cierto? Y suicidarnos, pues, no, no, no. Un hastío ontológico en que la forma de ser en la que estamos sometidos en medio de tantas libertades de las cuales hemos hablado, ¿sí? Que no sabemos qué hacer con la libertad. Colombia parece que no tenemos, o sea, tenemos una ilusión de libertad así de pequeña, pero estamos hastiados de ser los mismos cocheches, llamémoslo en términos, o más bien, de ser unas veletas de lado y lado en todo el panorama global. Por ejemplo, inclusive el papel del narcotráfico en Colombia, estuve haciendo muchas investigaciones, consultas de noticias y tal, y me di cuenta que ni siquiera el narcotráfico es una fuente primaria para Colombia, sino que el narcotráfico está enriqueciendo a las mafias de otros países. ¿Sí? O sea, estamos tan jodidos de todo que todo el mundo salió a romper, hasta la gente de bien, entre comillas, la gente de camisas blancas de bien, se hastió también de todo. ¿Qué video? Bueno, con esa introducción vamos a ver una clase que se llama El surgir de los nuevos antropos, o más bien el surgir de los nuevos hombres, de las nuevas dimensiones del ser humano. Ah, discúlpenme un momento que ahora están timbrando y no sé quién será. Oh, y estoy solo, perdón. Sí, mi. Tengo que hacer un favor. Mire, Iván. Hola, pequeños, ¿cómo están? Ya se lo traigo. Dale, estoy en clase, entonces tenlo ahí un buen rato. Listo, entonces, la clase de hoy se llama El surgir de nuevos antropos y es un documento, se basa en un documento que escribí hace 3 años y que hoy lo está leyendo y parece que es totalmente actual, como siempre pasa, ¿no? Entonces, eso se llama ¿cuáles necesidades van surgiendo en los nuevos tiempos? ¿Qué es lo nuevo que necesita? Bueno, entonces arranco con este poema de Charles Bukowski, el cual no lo voy a narrar yo, sino me encontré un videito como para hacer más interactivo esto. Espero que la clase de hoy les guste. Oh, tenemos algunos inconvenientes de conexión. Aquí viene. Muy bueno. Tenemos los mismos problemas que siempre he tenido. Bueno, ya tranquilos, que todo lo tengo aquí en una especie de orden. Ay, Dios mío. Bueno, calmación. Una pestaña. Esta. Compartimos. Listo. Este poema se llama Manejando o conduciendo
a través del infierno de Charles Bukowski. Póngale cuidado a la letra. Téngame paciencia, discúlpenme. Tranquilo, profe. No suena, ¿verdad? Suena raro. Y ahorita ya no Sí, suena. sí. No suena, espérenme a ver. ¿Alguien se acuerda cómo es que no comparte esto? Discúlpeme, vamos a empezar otra vez. Es que tengo el documento, pero preferí que fuera narrado así como con... Aquí dice algo de audio. Compartir aquí. Porque ya habíamos antes compartido videos con audio, ¿verdad? ¿No suena nada del video? No, profe. No, señor. No. Ay, caramba, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Ustedes saben cómo hacer uno? ¿Cómo hace uno para que, de pronto, activar sonido, ¿será? Ajá, oigan, a ver, espérenme. De pronto, si activo la cámara, al compartir pantalla ahora sí funcione. Ay, no me va a quedar mal, por favor, Bukowski. La gente está mal. No, esto, ¿por qué no coge? No suena, ¿verdad? Profe, se Ay, qué quitó el compartimiento de la pantalla. Ya no aparece. perdón, era por eso. No. No sonó. No suena, ¿verdad? No, No profe. es en audio el video. Bueno. Pequeño, lo lamento. Entonces me toca leerlo a mí. Vamos a comenzar con este asunto. Mira, le ponemos un poco más de zoom para que la gente está exhausta, infeliz y frustrada. La gente es amarga y vengativa. La gente está engañada y temerosa. La gente es iracunda y mediocre. Y yo manejo entre ellos en la autopista. Y ellos proyectan lo que les han dejado de sí mismos en su manera de manejar. Algunos más odiosos, algunos más disimulados que otros. A algunos no les gusta que los pasen e intentan evitar que otros lo hagan. Algunos intentan bloquear los cambios de carril. Algunos odian los autos más nuevos, más caros. Otros, en esos autos, odian los autos más viejos. La autopista es un circo de emociones, chiquitas y baratas. Es la humanidad en movimiento. La mayoría viniendo de un lugar que odia y yendo a otro lugar que odia todavía más. Las autopistas nos enseñan en qué nos hemos convertido. Muchos de los choques y muertes son la colisión entre seres incompletos, entre vidas penosas y dementes. Cuando manejo, veo por las autopistas, cuando manejo por las autopistas, veo el alma de mi ciudad. Es fea, fea, fea. Los vivos han estrangulado su corazón. Entonces, con este arranque, esperen, creo que estaba compartiendo la pantalla que no era, ¿saben?
Creo que estaba compartiendo la pantalla que no era bueno, pero bueno. Listo. Entonces, el poeta Bukowski en esta ocasión nos presenta una revelación de la sensación de quien está hastiado de lo que la modernidad al servicio de la urbe y su cultura ha traído. Nada mejor que una autopista para referirse al alma de la ciudad, el disgusto del todo por el todo, la insatisfacción de cada individuo en su cotidianidad refrescada únicamente por la evitación del que el otro sea primero en una competición por la superación de la infelicidad. Con este panorama de una lucha, de una carrera de ratas, diría una canción de Bob Marley, una rat race, una lucha del uno por su propia supervivencia, es un reflejo de esta modernidad que podemos inclusive ver en el paro como cada gremio, cada sector, cada sindicato está luchando por un país completo, pero cada uno desde su propia perspectiva, ¿sí? Tratando de ganarle al otro. Esto es casi una metáfora del mundo actual, del mundo actual líquido, hirviendo a tal punto que lo siguiente será gaseoso, con la total dispersión de las moléculas o la ausencia de la interacción real. Hace un momento estaba fumando un cigarrillo y estaba pensando, ¿cómo será la superación de la posmodernidad? Porque esa posmodernidad tendrá que ser superada, pero ¿cómo será lo siguiente, no? ¿Pasaremos de lo líquido a lo gaseoso? ¿Volveremos a lo sólido? Es una pregunta que alguna vez les había hecho previamente. La violencia y la religiosidad con la que el individuo se ha posesionado en la sociedad ha desembocado en la ilusión de que todo el mundo es particular, uno para cada persona, y en cada mundo solo es válida una configuración de humanidad, como en el libro El Principito, en donde cada planeta pequeño es la totalidad del mundo de un tipo, de una persona, sola y aparentemente completa. ¿Recuerdan haber leído El Principito? Sí, profe. En ese libro, oigan, ¿cómo así? Ay, oigan, eso está todo feo. ¿Se acuerdan que antes uno cambiaba de lado a lado? Ah, a ver. Entonces, no sé qué está pasando con esa compartición de pantalla. Pero supuestamente cuando pasaba de pantalla a otra, se compartía. Entonces me toca ahora compartirles cada pantalla, perdón, cada pestaña por individual. Esperen que llegó un vecino. Porque bueno, en el libro El Principito viaja por 6 mundos. Vale, mijo. Vale, deja de molestar. Vamos para adentro. En El Principito, discúlpeme. Ese el asunto está en la casa. Este viaja por 6 mundos y cada uno relata un personaje diferente. Entonces, el primero es el rey, ¿sí? En el cual pues es el planeta solo de él, ¿sí? Y hablaba más o menos como del ego, ¿sí? Luego iba hacia el planeta del vanidoso, donde era una persona que se preocupaba única y exclusivamente de sí mismo, de cómo verse, aunque él estaba solo en el planeta y no tenía un quien lo viera, pero ay, ya encontré cómo es. Ay, ahora sí. Estaba compartiendo la pantalla del modo que no era. Ahora sí, entonces, básicamente, el primero, perdón, escroleo todo esto rápido, es el rey, ¿sí? Que es el rey que está solo en su planeta y bueno, ya les expliqué, ¿cierto? En el planeta del vanidoso, que es un hombre que entonces se preocupaba como por estar totalmente bien y para él el mundo, o sea, la metáfora que quiero ver es que aquí cada persona está en un mundo y cree que el mundo opera única y exclusivamente del modo en el que él se piensa. Después viajó a un mundo muy triste que era el del borracho, que habla como sobre las vergüenzas de las personas. Entonces, básicamente en ese capítulo él se encuentra con un borracho y el borracho le dice que está tomando para olvidarse de su vergüenza. Y le dice, ¿y vergüenza de qué? Vergüenza de que soy un borracho.
y es como una metáfora de ese ciclo eterno, aunque ese libro fue escrito hace muchísimo tiempo, pero pues es como muy, muy actual. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el borracho bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de beber, concluyó el borracho, que se encerró definitivamente en su silencio. Luego entonces pasó al mundo del hombre de negocios. Me acuerdo mucho de este, que era un man que se la pasaba contando las estrellas y no tenía tiempo para ocuparse de nada más, sino solo acrecentar su riqueza, se puede hacer un análisis muy profundo, ¿no? No soy literato. Contaba las estrellas como si fueran de él, ¿cierto? Y no tenía vida más allá de acumular esa riqueza fútil y efímera, ¿no? Porque pues es como el tema que acumula moneda, ¿no? Pues en últimas, la plata, ¿qué es, no? O sea, miremos el caso venezolano, que usted puede tener 1 millón de bolívares, usted puede tener una cantidad de billetes, pero no hay un contrapeso que le dé valor a las cosas, entonces el acumulador. Luego viajó al planeta del farolero, que era una persona que estaba totalmente despreocupada de sí misma y solo estaba pendiente de que aquel farolito que estoy indicando, solo estaba pendiente de que aquel farol estuviera alumbrando a nadie más, sino a él mismo, pero él no podía dejar de estar pendiente de que el farol estuviera funcionando. Luego viajó a donde un geógrafo, que es como la ciencia, ¿sí? Es como una crítica a la ciencia. Entonces es un man que la pasa sentado analizando informes de viajeros, de exploradores, pero él mismo no es capaz de salir a viajar y a experimentar o a explorar, digamos, lo que le cuentan los demás, y se la pasa toda su vida encerrado. Cada uno de todos esos personajes previos que les he estado mostrando son una única persona en un solo mundo, y yo lo veo que es así como se opera en ese momento la individualidad posmoderna o de la sociedad cansancio, o tardomoderna, bueno, como contemporánea, en la cual cada persona está inmersa en su propio mundo. Le recomiendo ese libro. Y finalmente llega él a la Tierra, donde, bueno, pasa todo, ¿no? Y se encuentra con el señor el piloto, y con el zorro, y le habla sobre la florecita que se le va a morir, y donde termina este asunto. Listo. Eh, Continúo entonces leyéndoles. Tal condición, ¿sí? La del Principito, donde cada persona es un mundo totalmente diferente y apartado. Esta condición es el producto de la racionalización absoluta de un modelo de hombre que procuró satisfacer sus necesidades y luego ampliar su mirada a un tiempo inexistente como el futuro. ¿El futuro existe? Les pregunto a ustedes. Ahí sí comerían los pelados. ¿Qué pedo con eso del futuro? Hablen. Hey, niños. Hola, hola. Sí, sí tengo. Niños, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pedo con eso del futuro? ¿Podemos hablar un poco del futuro? Profe, pero pues la cosa con lo del futuro es que es muy incierto. Es como Ujú. que uno se estima muchas cosas en su momento y dice, por ejemplo, sí, o sea, es una vaina que me dice, por ejemplo, mucho mi mamá. Me dice, haga las cosas de una vez porque usted no sabe, dice, por ejemplo, quiero vender empanadas mañana y mañana preciso se vuelven a prohibir las empanadas. Ujú. Entonces, es muy Sí, difícil hablar del futuro. sí. Seremos los únicos animales, hablando de la humanidad como una especie animal más. sobre- yo he pensado que somos los únicos animales que pensamos que existe el futuro, que nos proyectamos para algo más, aunque bueno, no podemos obviar que las ardillas guardan nueces para comer después, ¿m? que, que la reproducción animal implica una preservación a tiempos posteriores de una especie, pero los seres humanos nos hemos inventado un futuro controlable. ¿M? Controlable. Y en esa medida, cuando ampliamos nuestras necesidades hacia un futuro inexistente, hacia un tiempo que no existe, porque no existe es porque no está, no está, no está, ¿no? Va a estar. Y entonces, eso habla mucho de nuestra condición humana, no sé si contemporánea
de querer llevar este presente con sus necesidades y sus carencias hacia un futuro, para ese futuro, para que ese futuro tenga una esperanza de satisfacer las necesidades insatisfechas, pero de también posponer otras tantas para que siga habiendo futuro. Me explico. Como dejar siempre una porción de un pastel que se está comiendo hasta el día siguiente, eterna y constantemente y microscópicamente. Porque entonces el día que se acabe todo, el día que quedemos totalmente satisfechos, pues entonces ahí sí sería, ¿no? ¿Qué hay de mí? ¿Qué sería de mí y de ese nosotros? ¿Mm? Esa racionalización absoluta de un modelo de hombre que procura satisfacer sus necesidades y luego ampliarlas al futuro, y también a un tiempo desconocido, por ejemplo, las nuevas tierras, estaba mirando noticias que me hacen pensar en esto. Rusia y China están planteando como una especie de colonización científica en Marte para ir a hacer investigaciones, ¿sí? Habiendo tanto en este planeta, habiendo tanto cada uno en su propio lugar, el ser humano quiere y necesita crear más necesidades, esta vez llevándolas a nuevas tierras. Entonces, un ejemplo de eso, las historias de las conquistas, ¿cierto? Empezando por la expansión del Imperio Romano, la llegada de los hombres a América, la llegada de los hombres blancos, la exploración de nuevos lugares y de cuevas y de montes y de cada vez explorar nuevos lugares porque lo que tenemos no nos satisface constantemente. ¿Sí? Llevándonos a esas nuevas tierras y esos nuevos tiempos, nuestras necesidades, haciendo de este ejercicio una proyección de su humanidad, de su humanidad otra necesidad, haciendo este ejercicio de proyectarnos una necesidad. Básicamente estoy queriendo decir que el ser humano necesita ocuparse en actividades próximas y futuras, aún sabiendo la incertidumbre, aún teniendo de presente que lo único cierto es la incertidumbre. En el camino de la construcción del yo individual, el estado de incompletud, porque estamos incompletos y vacíos, se extiende a lo que la mirada de este hombre moderno cubre, viendo un mundo con faltas, con carencias y vacíos, a los cuales aparentemente solo el ser humano puede dar de solución. Entonces aquí aparece la administración del planeta como hogar, la economía, el oikosnomos. La economía se convierte en el motor inmóvil del quehacer, salud, del quehacer humano. La necesidad se vuelve necesaria y la satisfacción una utopía que hay que dejar irrealizable para no encontrar un nuevo sentido de estar allí. Conforme el planeta rota y se traslada sin cesar, la economía dicta la orientación del sentido de lo humano. Y al verse afectada, alguien había dicho, Silvestre había hablado, que ha habido pérdidas económicas. Y al verse afectada la economía, disuelve lo común. Primero, escalonándolo en una forma de pirámide social y luego liberando un nuevo hombre que busca desplazarse ascendentemente en la geometría de la sociedad al punto más estrecho, es decir, la punta de la pirámide. Con poner la economía al servicio, no, la economía no, ponernos al servicio más bien de la economía, los seres humanos, ay, necesito este clic acá, los seres humanos entonces perdemos el sentido de enfocarnos en dimensiones inclusive espirituales y dimensiones de salud, dimensiones de mejorar las condiciones sociales, sino que sencillamente nos arrojamos y creemos en que todo tiene que estar relacionado con la economía. Por ejemplo, ¿cómo han desestimado el paro? Hablando constantemente de que las pérdidas económicas del paro. En uno de mis últimos videos hablaban de 6.000 millones de pesos cada semana, o 6 billones de pesos, o sea, una serie de proyecciones que le hacen a uno sentir culpa entonces en este caso del paro de lo que está sucediendo. Y entonces podemos ver acá, está buscando noticias económicas, ¿sí? Y me encontré entonces aquí, por ejemplo, vamos a mirar así por encimita esta página portafolio.
El dólar cerró con leve caída en la jornada de este miércoles. ¿Mm? Vamos a mirar más noticias de este, solo para anunciar. Discúlpeme, ¿les gusta cómo estoy llevando la clase? Como metiéndolos en mi computador, me parece que es como lo más bonito y novedoso que puedo hacer. Sí, está interactivo, está chévere. Ok, Sí, está chévere. listo. Vale, gracias. Entonces, ponerlo aquí portafolio. Entonces, listo. ¿Por qué esperar ahora 12 semanas para la Pfizer? Un asunto netamente económico. Ya es oficial. Duque presentará la reforma tributaria el 20 de julio. Hay que estar pendientes de eso. ¿Sí? Hay que estar pendientes de esto. Fed eleva la presión del PIB de Estados Unidos y mantiene tasa de interés. Todo ese tipo de cuestiones, de alguna u otra forma, nos afectan. Jofi se suma a la transformación del sistema beta, de dólar cerró, las tecnologías que más facturaron en Colombia durante el 2020, los partidos ágiles se abren paso en América Latina. Por ejemplo, el asunto de las elecciones en Perú, la posibilidad de que quede un candidato de izquierda en Perú hace que muchas grandes empresas quieran boicotear, sabotear el futuro proceso político de este presidente, sacando las inversiones de ese país, es decir, como quitándoles el peso, el piso económico para ello. Lo mismo pasó en Colombia, como el malestar del paro llevó a que muchas empresas aseguradoras le quitaran unas estrellas de confianza inversionista a Colombia, porque ven de que esto es un platanal pues violento, pero sin atender a que esas empresas que invierten acá en Colombia son las primeras generadoras de la desigualdad social. Son las empresas que generan trabajos de mala calidad, subcontratados, explotados, sin condiciones de sindicalización, eh, algunas en unas condiciones de casi esclavitud, ¿cierto? Y que no aportan impuestos y se comen toda la ganancia de acá. Siempre lo he dicho, un ejemplo, las petroleras. Las petroleras en Colombia vienen, se tiran el medio ambiente, desplazan personas, tienen, bueno, tienen una serie de trabajos y tal, y digamos que de 1 billón de pesos que sacan, de ese billón de pesos, a Colombia le entregan, no sé, de menos del 10% y el resto de esas riquezas de esa explotación se quedan ellos mismos. Esa es la famosa inversión. ¿No? Y aquí podemos ver entonces otra mirada de otro periódico. ¿Sí? Vamos a ver La República, la sección económica de La República. Esa sí vamos a mirar. ¿Qué pasa? Noticias económicas. La producción real del sector manufacturero creció en una tasa del 63% en abril. Vea pues, luego nos dijeron que estamos jodidos. El ingreso solidario será extendido hasta el mes de agosto. Y es muy curioso porque ese ingreso solidario lo extienden hasta agosto, pero yo no conozco a nadie que haya recibido ese ingreso solidario. Por ahí algún día escuché a un estudiante que me decía que daban como 170.000 pesos por una familia de 5 personas. Y ahí está el asunto del paro. El Ministerio de Salud informó que se han aplicado tantos millones de vacunas y bueno. Y una última noticia de CNN en español, miremos las preguntas económicas, las noticias económicas. ¿Por qué pongo esto? Como para mostrar cómo eso parece determinar el actuar de cada individuo dentro de su propio mundo y de cada individuo como parte de una sociedad gigante y cómo no podemos escaparnos a una cuestión que no podemos controlar. Vean, Perú, ¿qué hacer ante la incertidumbre económica? Imagínense. Si hubiera quedado Keiko Fujimori, no habría incertidumbre económica, ¿sí? Solo porque es una candidata de derecha política. Es una cuestión muy difícil de entender. Ahora, proyectemos eso para unas elecciones en 2022 en las que posiblemente gane un candidato que no sea de la derecha uribista, de la derecha conservadora, de la centro derecha, sino que quede un candidato de la izquierda. El pánico económico que van a crear es porque las grandes empresas van a empezar a decir, qué incertidumbre en Colombia, nos van a expropiar, cuento chimbo, eh, nos van a, no, 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 nos van a quitar las empresas. ¿Y qué va? Lo único es que las izquierdas políticas quieren es poner a esas grandes empresas a que paguen impuestos, pues como debe ser, ¿no? Pues están usufructando los bienes de una nación. Y CNN entonces habla, minoristas piden a bien que descongestione puertos. Ojo, porque esos puertos que le están pidiendo a Biden son los puertos como los de Buenaventura, ¿no? Entonces, bueno, y ya. Continúo con mi retaíla. Entonces, dentro de todo este asunto,
los seres humanos buscan también primero crear una pirámide, ¿sí? Y todos buscan llegar a la pirámide, pero no, o sea, no sé si es que no nos damos cuenta, me incluyo entre esa humanidad, no nos damos cuenta, o nos damos cuenta y nos interesa muy poco, que es peor, que para llegar a esa pirámide tengamos entonces que pasar encima de muchas personas, porque la punta de la pirámide es un lugar muy estrecho. Ese, esa economía motor de los deseos y las necesidades del hombre está basada en una forma que debería ser cambiada, no ya dejar de pensar en una pirámide, sino emplearla a un cuadrado, a un rectángulo o a una esfera donde todas las personas tuvieran, o sea, donde al menos la desigualdad y el desequilibrio fuera mínimo, planteo yo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esa estructura piramidal motiva al ser humano a que la lucha es individual, motiva al ser humano, y pongámoslo en el término de las entregas de boletines, ¿sí? ¿Cuántas personas pueden sacar el primer puesto? Una sola. ¿Mm? ¿Y qué hacen todos? Bueno, en una situación hipotética, teórica, donde todos fueran juiciosos. Entonces todos empezarían a matarse a ver quién llega a ser el primero de la punta de la pirámide académica para ser el mejor, sin tener en cuenta que para llegar a eso tendría entonces que de pronto o bien hacer trampas, ¿cierto? O bien competir contra los otros para demostrar una aparente superioridad. Y este modelo económico está tan inserto dentro de la psiquis, dentro de la mente de los seres humanos modernos, que nos hace, nos hace comportarnos como unas bestias, como si no hubiera humanidad, ¿cierto? Y nos hace comportarnos también eh, como, como si no hubieran más formas geométricas para poder establecer una estructura económica, una estructura social, porque esa pirámide, recordemos que también está aplicada a las pirámides sociales. ¿Mm? Miremos los estratos. ¿Mm? Ah, vengan, venga, a ver si podemos ver acá algo así, vengan a ver. Ay, ya me estoy compartiendo pantalla. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estoy compartiendo pantalla? ¿En qué momento? Discúlpenme. Una pestaña. Esta. Compartir. Estratos sociales en Bogotá. Vamos a ver si Google me da la razón. Miremos una imagen. Entonces, a ver si hay de pronto una imagen como en forma de pirámide. Ah, bueno, miremos esta. Como podemos ver, inclusive, vean, los estratos, el estrato 1 es el 27%, no sé de dónde, no alcanzo a leer bien. El estrato 2 un 39%, es algo más amplio. El estrato 3 un 22%. Y los estratos 4, 5 y 6, vean, el 5 y 6 solo un 2%. ¿Mm? Y siguiendo esta imagen, todo el mundo efectivamente nos hablan que la economía es para emerger, para salir de aquí hacia arriba, ¿sí? En vez de pensarse que lo que debería hacerse sería expandir esta punta de modo que abarque al grueso de la población dentro de las comodidades, facilidades y capacidades que tendrán los que están en esta punta de la pirámide. Pero resulta que al llegar a la punta de la pirámide lo que menos se piensa es compartir. Un ejemplo claro, ¿quiénes son las personas que se piensan políticas solidarias, economías comunes, economías sociales, si no son los de aquí abajo, porque son tan pocos los recursos que saben que la única medida es compartir, dejando de lado que los que están arriba son los que tienen el resto de los recursos. Esta clase de antropología filosófica tiene también bastante de economía o sociología o no sé qué más. Ay, cerré otra vez la cosita. Bueno, continúo leyéndoles. Luego, al saberse impotente uno ante tal tarea, porque las puntas de las pirámides están hechas a la medida de quien construyó la pirámide, no se les olvide que el que crea las condiciones de juego es el que tiene todo el poder para seguir siendo el victorioso, es decir, la pirámide social no se la inventan los de abajo para estar abajo, sino se la inventan los de arriba para mantenerse arriba y abajo los de abajo.
Esa es una tarea en la cual uno está impotente. Y al ser impotentes en esa tarea, el ser humano se aísla en medio de la misma sociedad y pretendiendo construir su propia pirámide a su medida. Y entonces, aquí recuerdo estas palabritas, esperemos que esta vez sí me... Ay, perdón, aquí no es. A ver, que esta vez sí me funciona la compartida. Y entonces va a pasar, los seres humanos ante la imposibilidad de cambiar la pirámide, buscamos esto. Sí, bueno, construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. De hecho, olviden el parque. ¿Qué? ¿No hay lugar para vender? ¿Ah? Bien, construiré mi propio módulo lunar con juegos de azar y mujerzuelas. De hecho, olviden el módulo lunar y los juegos de azar. Ah, olviden el asunto. ¿Sabes? Sí, bueno. ¿A qué va este asunto? Sí, me pareció como gracioso poner a vender ese capítulo. Y es que entonces la salida que estamos viendo los seres humanos es crear, reafirmar cada uno un mundo. Lo que hace Bender es lo mismo que dice Bukowski en el cuento, ¿no? Cada uno entonces es un mundo aparte, aislado de todos los demás. ¿Mm? Y pues Bender quiere construir su propio mundo lunar con mujerzuelas. Eso nos decían en Futurama, ante el sentimiento de rechazo de la sociedad. ¿Qué queda después? ¿Qué queda entonces, muchachos? Hacer de sí mismos el propio refugio con sus propias particularidades, con sus propias virtudes, con sus propios vicios, con sus propias necesidades. Donde los otros, con sus refugios, son tan detestables como Bukowski lo menciona. Cada carro en la autopista es un pequeño mundo. Y eso lo estamos viendo. El sentir de los jóvenes de la primera línea al decir el comité de paz no nos representa, es eso. Es construiré mi propio módulo lunar, construiré mi propio comité de paro, ¿cierto? Bajo mis expectativas. Y no porque en el caso particular que estoy mencionando, los jóvenes de la primera línea o los personajes de la primera línea, no se sienten representados no por una rebeldía totalmente injustificada, sino porque no caben dentro de ningún otro gremio. Muchos ninis. Entonces el comité de paro tiene estudiantes universitarios, no sé si tenga estudiantes escolares, tiene trabajadores, tiene empresarios, bueno, tiene una mano de personajes, pero póngale cuidado quiénes son los que no están. No están los habitantes de calle, no están las madres comunitarias, no están los jóvenes sin oportunidades, no están los jóvenes que optan voluntariamente por asumir un modo de vida ligado al consumo de sustancias y al puro placer narcisista. No existe lugar para las personas revendedoras, los que se rebuscan el día a día, para, como decía Ana María, los que van a vender empanadas porque si no las venden se les agotan las expectativas de un futuro. ¿Sí? Y eso sucede. Entonces el mundo está creado en una estructura, bueno, retomo la pirámide, pero resulta que es que afuera de todo eso hay conmigo o hay con ustedes, hay una cantidad de personas, de seres humanos excluidos que, como la primera línea, deciden entonces montar su propia estructura social, montar su propio módulo lunar con sus propias reglas, donde cometen el mismo error de excluir cuando fueron excluidos. Siempre me gusta nombrar este caso, la exclusión que hay al interior del colectivo LGBT, por ejemplo, ¿sí? Las hetero o autoexclusiones que se hacen entre ellos, la incapacidad de diálogo entre diferentes frentes, inclusive de la primera línea, que anoche estaba mirando un en vivo y pensaba que toda la primera línea estaban unidos, estaban unificados, y a sorpresa, cuando resulta que hay un equipo de escudos aquí, otro allí, pero cada equipo de escudos estaba independiente y totalmente desarticulado de los demás.
Cuando estuvieron las barras de los equipos grandes acompañando al portal de resistencia, por la noche se hizo un tropel. Y entonces era muy curioso porque estaban los de Santa Fe montando la espantosa también, pero luego estaban los de Nacional también montando la espantosa, pero no había una cohesión entre los dos, es decir, seguían siendo fracturados bueno, por algunas diferencias, pues que no tengo elementos para hablarlos acá. Entonces continúo con el documento. Luego, en este modelo de sociedad, le podríamos llamar, o de disociedad, se oculta la dialéctica entre carencia y satisfacción. Esta vez la satisfacción en forma de consumo. No es la búsqueda de un lugar amplio donde haya cabida para muchos, por ende una sociedad diferente, sino es la búsqueda de un entretenimiento que haga vivir en un mundo de sociedad injusto algo totalmente llevadero e indiferente, lo cual se ofrece en primera medida desde el consumismo. Hablábamos que había los distractores, ¿sí? Hablábamos del entretenimiento masivo, y ese entretenimiento masivo ya creo que no nos estamos revelando nada tan nuevo, sino dándole más perfil. Nos hace olvidar, como arrancamos esta clase, por ejemplo, del acompañamiento al paro nacional, ¿sí? Del acompañamiento al Comité de Derechos Humanos, del acompañamiento a esto, de tener una conciencia social, sino que nos entregamos a unos bienes de consumo que lo que nos van a hacer es dar como una cobija que nos va a dar un poco de refugio dentro de todo este mierdero, dentro de todo este malestar social, nacional, global y me podría hasta atrever a decir universal. ¿Mm? Nos ofrecen esos entretenimientos en primera medida desde el consumismo y la misma sociedad que segrega, la misma sociedad que nos expulsa, porque hemos sido expulsados de la sociedad de alguna u otra forma, nos vende los ansiolíticos. Ansiolíticos son pastillas para calmar las ansias, pero ansiolíticos como metáfora de que entonces nos vende el TikTok, el entretenimiento sin más, el entretenimiento gratuito, para atenuar esa segregación. Entonces nos venden una falsa idea de unidad, de universalidad, de humanidad, pero basada solo en aparatos, en tecnología, en bienes de consumo. Ya lo decía en una clase anterior, en la cual lo que en algún momento antes era para las élites pequeñas de la punta de la pirámide, digamos los teléfonos celulares, en un momento se amplía para que desde el estrato 6 hasta el estrato 1 tengamos celulares y nos cree una sensación de igualdad, pero dejando de lado de que hay unas estructuras sociales, económicas y culturales que nos excluyen, perdón, o que nos hacen tomar distancia y excluirnos. Retomo el caso de la primera línea diciendo el comité de paro no nos representa y con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con sus posiciones. ¿Quiénes son los segregados? Me pregunto. Aquí viene una parte bonita. Hasta el momento parece ser que la nueva faceta de la disociedad deja de lado a todos aquellos que no pueden ascender en la estructura piramidal. Aunque el motor es la economía, no son solo recursos monetarios y las tierras las que obstaculizan la movilidad social. También hay cánones de color de piel, cánones de sexo, cánones de interés político, de miradas ajenas y críticas de la civilización, como es el proceso en el cual la ciudad es un centro cultural. ¿Quiénes están excluidos? ¿Mm? Ya hemos empezado, creo que todo este curso de antropología este año lo arrancamos con esa cuestión de quiénes son los otros, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un pedacito de las voces de esos excluidos. ¿Mm? Esperemos a ver que cargue la paginita. Tararán, a ver. Es una entrevista cortica. ¿Cómo están? ¿Me pueden decir cómo se sienten? ¿Cómo están en esta clase? Pinches mudos.
Estos cánticos retumban en cada esquina de Colombia durante las últimas 2 semanas. Miles de personas han salido a protestar a las calles desde que el presidente Iván Duque propusiera una reforma. Manifestantes, un grupo de jóvenes de Bogotá ha decidido crear la llamada Primera Línea. Lo puse desde el comienzo, Neo. Estos cánticos retumban en cada esquina de Colombia durante las últimas 2 semanas. Miles de personas han salido a protestar a las calles desde que el presidente Iván Duque propusiera una reforma tributaria. Entre los manifestantes, un grupo de jóvenes de Bogotá ha decidido crear la llamada Primera Línea para proteger a quienes participan en las protestas del uso excesivo de la fuerza de la policía colombiana. Ellos reclaman que los atacan sin provocación de por medio. Y el día de hoy a las 6 de la mañana estamos de pie al frente del portal haciendo un paro pacífico. Pusimos Primera Línea por seguridad de la gente, porque Primera Línea es por la seguridad del pueblo, no es con otro fin. Nosotros solo atacamos y nos atacan. ¿Por qué? Por defensa propia. Son jóvenes llenos de expectativas, que no quieren bajar la guardia y que salen a defender a los manifestantes durante otro día más de paro nacional indefinido. La verdad, cada vez que alzamos la voz, pues tratan de oprimir. Entonces, pues alguien tiene que estar al frente y tenemos que estar preparados, así sea para morir. El ambiente al atardecer es tranquilo y más allá del humo de las fogatas también se respiran aires de cambio y solidaridad. Pero cuando cae la noche, las tensiones entre los manifestantes y la policía terminan en enfrentamientos. Y aunque Bogotá ha sido una de las ciudades con más violencia, esta vez la jornada resultó más pacífica que en otras ciudades de Colombia. Ante todo, que se vea la oportunidad en los jóvenes de poder surgir, porque es que surgir en Colombia es muy difícil. Ya se han anunciado nuevas manifestaciones en las grandes ciudades de Colombia. Y estos jóvenes seguirán saliendo a las calles para exigir las demandas que la sociedad colombiana viene reclamando desde hace 2 años. ¿Qué tal las palabras? Ser joven en Colombia, que es muy difícil surgir, ¿no? Siendo joven en Colombia. Creo que esa frase la dijo el pelado, yo escribí esa huevonada, como les dije hace tiempo, y habla efectivamente de la inmovilidad social, ¿cierto? Que tenemos, porque esos pelados que están entrevistados en este video hablan de la dificultad de surgir, en diferencia con los hijos de un político, los hijos de un empresario, una persona que tuvo la oportunidad de estudiar, una persona que tuvo la oportunidad de estudiar sin aguantar hambre, ¿no? Ese cuento de lucha por tus sueños, el que es pobre es porque quiere, porque no trabaja, por perezoso, no, desestima bastantes condiciones estructurales, repito, que dificultan el ascenso social, si es el caso de querer ascender social, a lo cual yo soy muy crítico, porque recuerden que ascender social es llegar a la punta de la pirámide con todo lo que eso supone, porque en la pirámide no caemos todos, y es desatender que ese pelado que está hablando es muy diferente al que de pronto estaba en la Universidad Nacional marchando, y es muy diferente al de la Universidad Javeriana que apoyó las marchas, y es totalmente diferente al que estaba en Cali, totalmente diferente al que estaba en Catatumbo y no pudo salir a marchar porque los paramilitares o los grupos armados civiles y militares también no los dejaban marchar, no los dejaban protestar. La gente está cansada. Solo pueden decir surgir porque el estado en el cual se siente alguien es que está abajo y hundido. Un análisis de la psicología que tiene las palabras de ese pelado, o que tenemos todos cuando decimos quiero surgir, es como que estamos abajo en un lodo espeso, mantecoso y maloliente, melcochudo y denso, que no nos permite mover. Y no hemos podido hacer estatuas con ese lodo, ¿sí? Con esa arcilla. Entonces, estos jóvenes son los que hacen miradas ajenas y críticas a la civilización. Entre otros, los segregados son los que van, otros segregados que van emergiendo. Y al final de cuentas, todos hacemos parte de ese entramado de desencajados. Los feos somos más, decía un grafiti de toxicómano callejero. Fíjense ese grafiti
Esa secuencia de grafitis me encantó muchísimo. Le voy a dar clic y vamos viéndolos en la pantalla al lado. No los puedo poner más grandes porque no sé. Esta fue una campaña de hace como unos 10 años de Toxicómano Callejero, un muralista, artista interesante. Entonces aquí podemos ver quiénes son los feos acá. Bueno, el punk. Este fue el pelado que mató a la policía. Ese man toma fotos de sectores populares. Los feos somos mucho más bonitos. Bueno, aquí ya somos diferentes. Aquí una caricatura de este man que mataron, se me olvidó, Garzón. Y esto es, este arte que les estoy mostrando en el costado derecho de Toxicómano, de los feos somos más, es una reivindicación de los excluidos. De los excluidos, de los que no hacemos parte de nada, finalmente. ¿Ustedes hacen parte de qué? Los dejo con este. ¿Hacen parte de qué, amiguitos? Todas esas preguntas apúntenlas en el cuaderno. Espero que estén tomando apuntes, ya saben. Listo, entonces los feos somos más, decía un grafiti de Toxicómano Callejero, reivindicando las estéticas alternativas, como permitiendo que desde ese lugar se construyan otras sociedades y otras individualidades, que al fin y al cabo no son sino las mismas, porque esas sociedades son mecanismos de defensa para habitar este mundo concreto. Punto. Es mi punto, siempre les diré que todo lo que las construcciones humanas son solo mecanismos para defendernos del mundo natural, el entorno en el cual nos vivimos, pues. Un nuevo antropos, un nuevo ser humano, se levanta, se yergue sobre sus dos extremidades inferiores, llámenle piernas, llámenle patas traseras. Volveré y seré millones, dijo Tupac Amaru al profetizar los movimientos indígenas de millones de aborígenes que estaban al borde de la sociedad. ¿Quieren saber quién es Tupac Amaru? Aquí se los tengo, mijitos. Mi superhéroe preferido. Alguna vez lo tenía en mi salón, tenía un muralito de Tupac Amaru. Pero ya les muestro. Porque esa frase es interesante. De hecho, estuvo en el paro de las personas del Cauca, el volveré y seré millones. Esperemos que está recargando aquí la página. Y aquí podemos ver a Tupac Amaru. Ay. José Gabriel Condorcanqui. Discúlpeme, mi internet está muy loquito. Sube, internetcito, sube. Fue un revolucionario peruano, descendiente del último gobernante Ica Tupac Amaru, con el que fue identificado cuando dirigió la última revuelta contra el dominio español. A este man lo tuvieron que partir en pedazos, ¿sí? Cada extremidad se la amarraron a un caballo y cada caballo corriendo hacia diferentes lugares para desmembrarlo y no pudieron, entonces luego lo tuvieron fue que picar en pedazos en frente de su esposa. Y ese señor que estaba pidiendo la abolición de la esclavitud, derogación de tributos, es decir, de impuestos, estanco, alcabalas, sábanas, catastros, diezmos y quintos, eran impuestos para la gente mestiza y pobre, liberación de los esclavos, los indígenas y los mestizos, de las condiciones de trabajo en las que estaban, restitución de las tierras ancestrales a sus dueños, repartición de los bienes entre los más pobres, restituir el poder respecto a las mujeres, integración de todas las regiones para la liberación de los invasores, libertad e independencia de los pueblos de América para conformar una nación indígena, mestiza, criolla, con reconocimiento y armonía. Pareciera ser que este programa social y libertario que proponía Tupac Amaru, según OpenDemocracy.net, hiciera parte del pliego del paro, porque ¿cómo puede ser que el siglo XXI y aún se siga pidiendo restitución de tierras ancestrales, el caso de los MISAC, derogación de impuestos, abolir la esclavitud o mejorar las condiciones de trabajo, liberar los esclavos, liberar los mestizos, condiciones, repito, mejorar las condiciones de trabajo, repartición de los bienes entre los más pobres, básicamente eso es la reforma agraria que se plantea, la restitución de tierras que no ha hecho este gobierno, restitución del poder y respeto a las mujeres, lucha feminista, llamémosla ahora, integración de todas las regiones para la liberación de los invasores, lograr la comunidad andina de naciones, libertad e independencia para los pueblos de América, básicamente
en este caso sería que los países como Colombia puedan tener su propia industria y su propio comercio y no depender de las, ¿cómo se llaman estas? Las inversiones capitales que hacen desde el extranjero, que básicamente son invasiones. ¿Qué tal esas exigencias de Tupac Amaru? Y él lo dijo cuando lo mataron: volveré y seré millones. ¿Mm? Hablando como si fuera uno de esos otros, de esos nuevos antropos que se están levantando, en el caso de hoy, indígenas. Soy legión, decía Satanás, ¿no? En la Biblia, cuando preguntó: ¿y tú quién eres? Soy legión. Pero ese Satanás no decía que somos una legión de personas malvadas, sino se refería a los miles de demonios que están en la sociedad, pero no los demonios como seres perversos, sino como seres que por ser diferentes han de ser temidos, han de ser escondidos, enterrados, atacados, desaparecidos o mínimamente exorcizados. Otro nuevo antropos que se levanta: mujeres y niños primero. La frase de emergencia con la que se sacan primero los más débiles, que no pueden ni deberían luchar, los que no pueden ser heroicos ni recordados, como si el sacrificio fuera solo válido si son hombres de la sociedad. Y estos indígenas, otros raritos, llamémoslo así, mujeres y niños, jóvenes, somos los convocados, en este caso, a crear esta nueva sociedad. Y digamos que esta clase es un llamado a ustedes, estudiantes, a reconfigurarse como unos nuevos seres frente a este quiebre de la sociedad que está pasando en Colombia. Los dejo aquí con la fotico de este señor. Todos estos son los que en estos tiempos difusos reivindican su estar en el mundo, pero que su voz es amplificada por los altavoces del consumo. Hasta que no haya un producto que vender y comprar, la mano oculta de la economía, del mercado y del consumo no permitirán que eso suceda. Por ejemplo, las marchas gay son un nicho de mercado excepcional donde se comercian productos que de alguna u otra forma reafirman el orgullo LGBT. A propósito del mes del orgullo, felicitaciones, o no sé cómo ya decirles a las personas que compartan acá con LGBT, pero dense cuenta cómo ese mes del orgullo LGBT que se ganó por luchas sociales se convierte hoy día en una cuestión de comercio sin más ni más. O si no miremos la publicidad de Fox, de Bit, de Uber, de todo, se pone la bandera arcoíris sencillamente para vender, cuando internamente sus políticas han sido totalmente excluyentes. Miremos la cantidad de pañoletas, yo no sé, los que subieron en la Plaza de la Resistencia o los que ponen a los paros y las marchas, no deja de ser curioso cómo un movimiento social, un movimiento que se está rebelando contra las dinámicas del mercado, cae presa del mercado. Entonces, lleve la pañoleta de resistencia, vendían hasta la pañoleta de la minga, de la Guardia Indígena, lleve el pito, lleve la bandera de Colombia, lleve, venda y compra, inclusive baretos, popper, vendían de todo en esa plaza de la Resistencia, en ese portal de la Resistencia, aprovechando, sin embargo, porque el sistema económico capitalista está detrás de todo eso, no nos deja respirar y todo lo convierte en consumo. ¿Sí? Todo lo convierte en farándula. Otro ejemplo más: las personas que entonces están en las marchas grabando y diciendo yo soy acá, primera línea y pero el día que abrieron los bares, se fueron y se les acabó la lucha. El Día de la Mujer es la fecha perfecta, por ejemplo, para revender los ramos de las flores que no se vendieron en San Valentín. ¿Sí sabían? ¿Qué? ¿Que el Día del Niño en abril? Claro, pues qué mejor que abril para vender los juguetes que no se vendieron en Navidad. ¿Y qué decir del mundo indígena? Por supuesto que es un nicho de mercado excepcional. Vayan a Exportesanías para caer en cuenta de que la cultura no urbana se compra, aunque los problemas de la satisfacción de necesidades de los indígenas y afro no sean importantes. Y me encontré con esas imágenes que les voy a mostrar de rural y cómo es que, por ejemplo, ¿no? Salía Carlos Vives, que día por allá en su disco, vendiendo un disco con unos mamos de la Sierra Nevada. Pero vaya, mire uno Carlos Vives que ha hecho por la sede de los indios guayú en La Guajira. ¿Sí se pillan? Es decir, el mercado lo copa todo, viejos. Y la lucha es, o no, más bien, la lucha no.
la resistencia para mejorar esas condiciones de la humanidad posmoderna, contemporánea, tardomoderna o actual está en hacer una fuerte crítica a las dinámicas del mercado y la economía, cómo configura nuestra columna vertebral. Entonces vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Aquí en Colombia se criticó mucho a Ágata Ruiz de la Prada, una diseñadora que trabajó para Éxito, una española, y tomaba motivos indígenas para venderlos. Ah, pero vaya a darle regalías a los indígenas. Las empresas farmacéuticas que querían patentar el DMT del yagé para venderlo como medicina y entonces que se acabe la tradición del yagé o de los LSD, bueno, de las medicinas ancestrales. Miremos, por ejemplo, a la izquierda en este cosito, un traje tradicional no sé, deben ser de esquimales, y aquí, tirin, tin, la moda lo convierte todo. Y esos indios, decía la gente, esa gentuza, decía la gente de bien, pero ve a la gente de bien con su sombrerito aguadeño, que es una reivindicación también popular tradicional, ¿no? Y todo ese tipo de asuntos se venden, muchachos. Conclusión casi, no los dejemos vender, no los dejemos comprar. Los anteriores, eso que les mostré, son los caballos de batalla de la antropología contemporánea que alcanzamos a mirar de reojo por nuestros lentes. Sin embargo, se escapan otras categorías individuales. Están los jóvenes, están los geeks, los nerds, los cosplayers, los meme fans, los youtubers, los tiktokers, los gameplayers, las nuevas individualidades colectivizadas, pues así suena ridículo, que se presentan dentro de la red. De mi hijo, por ejemplo, me habla de las comunidades en Reddit, ¿sí? Y todo eso pareciera ser que une a los jóvenes, pero no son sino, como decía, ansiolíticos y sucedáneos para no hacerle frente al caos material real que existe, ¿sí? Cada uno de estos haciendo de su mirada y su enfermedad tratada con ansiolíticos sucedáneos comprados y para vender, haciendo un mundo aparentemente amplio, que al final no es más que otro automóvil en la autopista veloz hacia la incertidumbre, hacia la nada. Otro ladrillo más en una pared de múltiples colores que se encuentra al final de la autopista, en la cual nos chocaremos, muchachos. Antes de concluir ese apartado, les dejo abierta la cuestión. ¿Cuántas y cuáles serán las formas de ver el mismo problema? ¿Cuántas y cuáles serán las formas para ver el mismo problema? Llámese en este caso el problema económico, llámese el problema político, llámese el problema cultural, llámese el problema social, llámese el problema violento, de tantos problemas. Con esto, muchachos, este documento que acabo de leerles se los dejaré en la clase y tomémonos 15 minutos para dialogar. Les agradezco muchísimo haberme acompañado en esta lectura y por favor empecemos haciendo críticas a la forma en la cual se desarrolló la clase para poder mejorarla. Gracias. Ya abrí la pantalla para que todos podamos intervenir. Ana Duque, no te saludé cuando llegaste, discúlpame, muy buenas tardes. No se preocupe, profe. Igual, muchas gracias. Listo. Hablemos de ese asunto, de entonces los nuevos antropos, los nuevos humanos, las nuevas humanidades que están emergiendo, que estamos emergiendo, decía Franklin, nosotros, el nosotros, los nuevos sectores de la sociedad que se levantan. ¿Qué decir de ello, muchachos? Quiero escucharlos, cualquier cosa. Profe, entendí, profe, no entendí, profe esto, profe lo otro. Pues, profe, lo personal, la clase estaba muy chévere. Nos dimos temas en los cuales nos colgó un poquito más la mente, como siempre. Y lo de la nueva generación es que somos una generación de antropos, la cual... ¿De qué? ¿De qué? ¿Generación de qué? Se me olvidó. De antropos.
Antropos, no artrópodos, no, artrópodos son las arañas, antropos, hombres Por eso, antropos. o humanos. Listo, dale, gracias, discúlpame la pronunciación. Entonces, pues, somos una nueva generación la cual tiene abiertos los ojos. Ya no se deja meter gato por liebre y ya los errores que cometieron nuestros padres ya no lo vamos a cometer nosotros. Somos una generación la cual le va a enseñar a los otros a respetar a su prójimo y a respetarse usted mismo. Somos generaciones de las cuales ya no son unistas, sino son todos. Y eso es lo más chévere que se puede vivir en estos tiempos. Bien, me gusta, digamos, eso que dices, de tratar de mantenerse sólido en eso, ¿no? De no cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. Porque yo dije eso alguna vez y hoy me despierto con 37 años diciendo, vergas, soy un padre y no logré hacer un mundo mejor para nadie. Qué loco, pero me gusta eso. ¿Qué más reflexiones tenemos de la clase de hoy? ¿Mm? De la analogía de que somos unos individuos en unos carros, cada uno va por su mundo. La pregunta sería, ¿qué tan positivo es que nos mantengamos cada uno dentro de nuestro propio mundo porque nos mantiene a salvo? ¿O qué tan perjudicial es que andemos cada uno dentro de nuestro propio mundo para mantenernos a salvo? Shiltri, Manuel y Harold. Esa pregunta se la regalo a los tres. Repito, ¿qué tan beneficioso es que cada uno de nosotros esté dentro de su propio mundo para preservarse, para estar bien? ¿O qué tan perjudicial es que cada uno esté metido dentro de su propio mundo para preservarse y estar bien de lo que acontece en el planeta, en el mundo? Pues, profe, tiene un lado bastante positivo, o sea, tipo, no le veo nada de malo a estar metido en el propio mundo de uno, porque al fin y al cabo, no sé cómo explicarme, o sea, tipo, Con calma. Si quieres, mira, Chiltri, escríbela, o sea, como en una hoja, escribe tus ideas, ¿vale? Y eso te ayuda a pronto a organizarlas y ahora regresas, ¿vale? Igual para todos los demás. profe. O para hacerles un diálogo. Mientras tanto, Manuel y Harold, ¿tienen claridad frente a la respuesta para dialogar? Pues yo creo que puede ser ambiguo. Sí, pero explícate para sacarnos de la ambigüedad. ¿Explico? Puede ser tanto una herramienta muy importante como un arma de doble filo, dependiendo de la mente en la que esté uno. Dime las ventajas y luego me dices las desventajas. Bueno, las ventajas sería que uno puede llegar a reflexionar, reorganizar sus ideas y poder transmitirlas. Esa sería una de las ventajas. O bueno, Ok. esa sería la ventaja. Una desventaja es que si esa idea es muy errada, puede ser incorrecta. Y esa sería el arma de doble filo. ¿Incorrecta en qué sentido, Harold? Eso dependerá de cada individuo. Así que Ponle cuidado, Harold, que cuando hablamos, digamos, de antropología, tratamos o quiero, sí, que tratemos como de poner a toda la especie en un mismo platón, porque particularizar al extremo, como tus respuestas, dejan este tipo de preguntas, o más bien, dejan como si las respuestas tuvieran que ser hechas por un psicólogo porque las pones únicamente como en la parte más pequeña de la voluntad de cada persona. Entonces procura relajarte un poco más y no relativizar todo tanto como a que cada persona mire, porque eso mismo está hablando entonces de lo perjudicial que es el estar aislándose y creando cada uno su propio universo, desentendiéndose de los demás, porque todo lo va a relativizar y esa relativización va a convertirse como en un importaculismo frente a lo que pasa, al punto que
perdóneme, pero pues bueno, estamos en paro, ¿no? Al punto que ante las injusticias estructurales de una sociedad, en este caso la colombiana, la persona que está metida en su burbuja le importa muy poco lo que está pasando y lo que está pasando es demasiado grave, o sea, hablemos únicamente de los muertos. ¿Mm? El estar en esa burbuja, desde la cual me da la impresión que respondieras, y no te estoy juzgando, sencillamente estoy haciendo una descripción de lo que leo, demuestra lo perjudicial porque es básicamente el desentendimiento de lo demás y somos sociedad, ¿sí? O sea, partamos del punto de que así seamos uno de los idiomas únicos, estamos compartiendo el espacio y el tiempo y las relaciones sociales con otro sinnúmero de personas, ¿sí? O tal vez un número definido, pero con una cantidad de personas, lo cual tiene que poner en duda el beneficio de estar cada uno dentro de su propio automóvil en la autopista, cada uno dentro de su propio mundo. ¿Sí? Y lo digo como persona que también viví ese entendido. En un momento yo dije, suerte, 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 no me voy a preocupar más por los problemas del mundo porque me vuelvo loco. ¿Sí? Pero pareciera ser injusto. Sin embargo, aprecio tu punto de vista, Harold. Siempre lo respetaré. No te lo inventas ahora, eres constante con eso y me gusta. Sin embargo, procura traspasar un poco la individualización y para poner respuestas un poco más amplias para que generemos un diálogo más extenso. ¿De acuerdo, Haritol? De acuerdo, profe. Gracias. Gracias, mijo. Sí, pero sin embargo, me encanta hablar contigo. Manolito, Alfonso. Profe, pues yo voy a hacer lo mismo que Sofía, entonces voy a escribir como mis ideas, que es como lo mejor que se me da, y ya pues ahorita las comento. Listo. Quiero formular otra pregunta. Obviamente no las tengo preestablecidas. Y sería como... De acuerdo aquí a la lectura, esperen. Listo. Esa nueva humanidad, llamémoslo, sí, esa humanidad que está emergiendo, de la cual ustedes son partícipes, partícipes no, son protagonistas, es la palabra que quiero utilizar, de la cual ustedes están siendo protagonistas. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener esa nueva humanidad que está emergiendo para superar los errores del pasado? Es decir, para no cometer los mismos errores que nuestros papás, dijo Franklin, ¿sí? ¿Qué características debería tener usted? ¿Pueden aportar? No, esperen, más bien. ¿Qué características debe tener esa nueva humanidad que está emergiendo, de las cuales ustedes son protagonistas? Lady Carolina, Reiner y Mafe. Lady Carolina, Reiner y Mafe. ¿Les repito la pregunta? ¡Aló! Aló. Profe, entonces yo respondo de primeras. Sí, mijo, claro. Pues gracias. Creo que es como la necesidad de buscar, o sea, de conocer el pasado sobre todo y hacer un estudio que se enfoque en las estrategias que de alguna manera realizaron o no realizaron pues los antes, por decirlo de alguna forma. Sí. Y es eso, como esa característica de tener el deseo de saber qué fue lo que sucedió. Y como una unidad que... Reiner, disculpa un momento, Reiner. Detén un momento. Pasa algo con tu cable, no sé, pasa algo con tu audio que no me deja escuchar con claridad. Entonces, perdóname, obligarte a ser sintético. Dime de entre 3 y 5 características, así como en un listado, ¿sí? Que debe tener esa nueva humanidad para mejorar para salir de este embrollo en el que estamos.
eh, el ser natural, Ser el, natural. ¿Cómo ser natural? Me gusta. Me gusta eso, pero no pues, lo entiendo. O sea, el ser natural, cuando digo eso me refiero a que no se emerja tanto a lo que ya está propuesto, sino como el ser lo que uno quiere ser básicamente, teniendo en cuenta, pues, la misma naturaleza de los pasados. bien, bien, bien. Como ser auténtico, me parece que es como ser auténtico, ¿verdad? Exactamente. Listo, gracias. Dame otra. El no ser individualista, Mm, me gusta muchísimo esa. Esa se explica por sí sola. No ser individualista. Bien, ¿tienes una tercera? O los demás que quieran responder esa pregunta, también háganle. Bueno, los que quieran participar para elaborar un listado y presentárselo a primera línea. Profe, yo creo que Ana, también para generar como o sea, algo nuevo, se tiene que mirar bien lo que es la historia pasada para no repetir los mismos errores de siempre. Porque, ujú, digamos, eso es lo que ahorita se está diciendo, que por ejemplo Colombia no tiene memoria, que la historia la están borrando, y lo que en realidad se busca es refrescar, por así decirlo, esa memoria para así poder tener en cuenta todo y poder hacer lo que tanto se pide, que es renovar, que es generar un nuevo futuro en base a conceptos nuevos, no quedarse siempre con líderes pasados, con cosas que no funcionaron, sino dar más allá. bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Conocer la historia me gustó, me gusta. Me gusta, me gusta. Eh, ¿Alguien más? ¿Algo más? Por favor. Tenemos tan solo tres características al momento. Lady Hernández, ¿te quiero escuchar? Profe, ¿será que puede Lady repetir la pregunta, por Hernández. favor? Sí, así de sencilla. Mira, aquí lo tengo apuntada. ¿Qué características debe tener este nuevo humano que está emergiendo, ¿sí? O la nueva sociedad, si quieres, ¿sí? Pero me gusta más poner en términos de humanidad. Una nueva humanidad, ¿qué valores, qué características debe tener? A ver, Puede ser uno. eh, profe, ¿se puede decir como digamos, entendimiento por las cosas? ¿Podría ser una? Sí, sí, claro, claro. ¿Comprensión de los demás sería? ¿Comprensión Algo del así. otro? Sí, eso. Sí, sí, sí. Vale, te leí la mente, porque conozco un poco tus respuestas. Bien, 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 bien. Eh, ¿Qué más me faltaban en esta primera corchadera? Ah, Mafe. Sí, Mafe, sí, Mafe, Mafe. Dale, Mafe. Profe, pues esto, pues quería hablar un poco sobre lo del aburrimiento profundo y cómo meterlo ahí, Dale. porque digamos que para que no caigamos en los mismos errores que ya han cometido nuestros antepasados, padres y eso, es como que implementar más ese aburrimiento profundo que plantea Byung-Chul Han, porque es como que dejar de encerrarse en esa burbuja y pensar que todo está mal, sino que analizar más lo que tenemos enfrente y lo que nosotros pensamos que es algo que es irrelevante. Creo que es más como eso, ¿no? Sí, me gusta, y me gusta que involucres a Byung-Chul Han. Lo digo como romper el aburrimiento profundo y mirar al exterior, ¿no? Sí. ¿Algo Ujú. así? profesor, Sí. pues yo considero que el ser arriesgado también puede ser una característica como para romper con esos conceptos pasados.
Ser arriesgado. ¿Arriesgarse a qué? Cuando dices arriesgarse, ¿a qué te arriesgarías? A hacer algo diferente a lo que ya hicieron, como que al no temer de cómo pueda salir, sino arriesgarse y darse cuenta por sí mismo qué puede funcionar y qué no. Ujú. Bien, bien, bien. Vale, gracias. Manuel y Chiltri, ¿tienen la respuesta a la primera pregunta? De que repito, eh, ¿qué tan beneficioso o tan perjudicial es estar en en la burbuja? Pues, profe, esa de cierta manera genera otra pregunta, ¿sí? O sea, estaba aquí diseñando mi respuesta y, o sea, de cierta manera estar dentro de tu propio mundo es algo realmente bueno, pero solo en cierto grado, ¿sí? Puesto que aprendes mucho de ti mismo, pero ignoras completamente tu alrededor y abres paso como a esta oscura y tan tétrica antipatía y, o sea, ignoras que todos somos como parte de este gran ser llamado sociedad, ¿sí? Entonces, Ujú. aquí me cuestiono, bueno, estás ignorando, el estar encerrado en tu propio mundo, ignoras completamente a los demás seres que te rodean y eso, pues, es, se considera una acción, pues, como de bajeza o una acción mala, pero me dije, bueno, hasta que cierto punto algo se considera bueno o malo, ¿sí? O sea, no, o sea, tipo, ay, no sé, profe, me enredo mucho con las palabras, pero, o sea, tipo, ¿hasta qué grado es bueno o malo ignorar tu alrededor? Sí, 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 sí. Claro, sí, porque ahí pesa, ahí pesan dos elementos. Uno está la salud mental propia, particular, ¿cierto? Y la otra está la salud social. O sea, está bien cuidar y el equilibrio es muy frágil, ¿no? Es decir, no ser un apático a a la realidad social, pero tampoco perder la calma y la integridad mental por, ¿qué? No perder la calma ni la integridad mental por preocupaciones de esas. Yo me recuerdo mucho una vez un estudiante en la Universidad Distrital que se suicidó porque el país estaba vuelto mierda. O sea, estaba muy convencido pues de sus ideas políticas y se vio tan frustrado en algún momento que se suicidó. ¿Mm? Sí, sí, pues yo dije, verga, eso es como un límite, ¿no? Perder, o sea, también preocuparse tanto por los demás que se abandone uno totalmente, porque pues finalmente uno tiene que estar fuerte para este asunto de la sociedad. Y vale, gracias. Y Manuel? Profe, pues yo veo que la posición de perdón, individualidad varía dependiendo de la persona. ¿Qué quiere decir esto? La individualidad puede ser buena para algunas personas, ya que estas crecieron y adaptaron a trabajar de manera solitaria, pero ¿en qué sentido? Algunas de estas se enfocan en realizar sus ideas que van creando conforme a su avance e irán siendo ejecutadas de manera singular. Es bueno trabajar de manera individual, pero de por sí en algún momento vamos a requerir de una compañía, consejo, pensamiento de alguien exterior a nosotros. Lo malo de la individualidad es que es el ver cómo presentamos las dificultades propias y solamente nos encerramos en una burbuja donde nos es imposible reventar. La ventaja de hacer esto colectivo es que las personas se adapten a la situación y comiencen a realizar acciones que puedan beneficiar a todos por igual sin tener a alguien con bases de superioridad. Una de las desventajas que también podemos presentar es que no lleguen a un acuerdo. Además que esto afecta a la sociedad de manera que a la hora de trabajar solitariamente genera que la sociedad sea más cerrada y se prive de las situaciones, haciendo que todo sea más arrogante y que la única prioridad sea esa persona por encima de los demás. Ujú. El egoísmo. Bueno, ese sería un asunto que podríamos analizarlo después, ¿cierto? Entre la preservación del individuo y
y el egoísmo, pues, como tal. Bueno, muchachos, son las 4:08 de la tarde. Les quiero agradecer a todos ustedes su participación. Por favor, compartan este video, ¿sí? Tranquilo, Juan Manuel, no hay problema. Los nervios están bien. Repito, compartan por favor este video en sus redes sociales, por favor con sus compañeros de clase. Este video quedará alojado en la cuenta de YouTube y lo pondré en el salón de ustedes ya en el transcurso de este día. Se despide Yacer Sandoval. Muchísimas gracias a todos ustedes y fue un bonito reencuentro. Y no olviden seguir comunicándose conmigo vía DirectaMeet o vía el grupo de WhatsApp para asesorías o comentarios o cualquier situación que surja. ¿Listo? Franklin, recuerde que tenemos una tarea pendiente. Bueno, y esto fue todo. Hasta pronto, amiguitos. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, profe. Hasta luego. Dios lo bendiga. Profe, Chao, profe, gracias. que Dios lo Hasta luego, bendiga. profe.